Hoy nos metemos de lleno en un libro que ha generado muchísima controversia, El genocidio de Israel en Gaza de Ibrahim Khalid. Vamos a analizar su argumento principal, las pruebas que presenta, y lo haremos siguiendo la misma estructura que el autor utilizó para defender su tesis. Y ojo, que el libro no se anda con rodeos. Esta es, literalmente, la primera frase de la introducción. Con ella, el autor ya nos deja muy claro que no va a suavizar su postura. Es, digamos, el punto de partida para una tesis que es, como poco, provocadora. Vale, para entender bien cómo el autor construye su caso vamos a seguir su propio mapa. Empezaremos con la afirmación central, que es el núcleo de todo. Luego veremos el contexto histórico que él considera clave, el supuesto asalto a la vida civil, el tremendo coste humano, la reacción internacional y finalmente su reflexión sobre el futuro. Vamos directos al meollo de la cuestión. El autor no espera para soltar su argumento principal, lo presenta desde el minuto 1 en la propia introducción del libro. Y aquí la tenemos, la tesis que lo hila todo. El libro argumenta que lo que está ocurriendo en Gaza es un asalto indiscriminado que va escalando hasta convertirse en un genocidio. Cada capítulo, cada dato que presenta está diseñado para reforzar esta idea. La premisa es que no se trata de un simple castigo, sino de un plan deliberado para hacer la vida en ese territorio sencillamente insostenible. Claro, la gran pregunta es, ¿cómo se llega a una afirmación tan grave? Pues bien, el argumento del autor se apoya fuertemente en el contexto histórico. Sostiene que los ataques del 7 de octubre no surgieron de la nada, sino que son la culminación de décadas de conflicto. El libro nos presenta esta cronología para enmarcar el conflicto. Argumenta que la Nakba de 1948, luego el bloqueo impuesto a Gaza desde 2007 y el empeoramiento general de las condiciones en los meses previos crearon una olla a presión. En esta narrativa, el 7 de octubre no es el punto de partida, sino un punto de ruptura que venía gestándose desde hacía mucho tiempo. Y para describir esas condiciones, el autor usa una y otra vez un término muy potente: prisión al aire libre. Lo utiliza para argumentar que el bloqueo era, en la práctica, una forma de castigo colectivo, que según él ya había convertido la vida en Gaza en algo inhabitable, mucho antes de la última escalada. Muy bien, pues una vez establecido ese contexto, pasamos al siguiente pilar del argumento del libro. Y esta es la idea de que la campaña militar no se centró únicamente en objetivos militares, sino que se dirigió sistemáticamente contra la infraestructura esencial para la supervivencia de la población civil en Gaza. Fijaos en esta cifra, 97%. Es una de las estadísticas más contundentes que presenta el libro y se refiere a algo tan básico como el agua. Según la fuente, incluso antes de la escalada de finales de 2023, el 97% del agua de Gaza ya no era potable. Una situación que el autor atribuye directamente al bloqueo y a la imposibilidad de reparar y mantener las infraestructuras. Este punto es absolutamente clave para la tesis del libro. El autor conecta directamente la destrucción de estas infraestructuras con su afirmación de genocidio. Su argumento es que no estamos hablando de daños colaterales, sino de una estrategia deliberada para hacer imposible la vida en la franja. Y para que esto no se quede en algo abstracto, el libro da una lista de objetivos concretos. Menciona, por ejemplo, ataques contra la única central eléctrica de Gaza o las instalaciones de tratamiento de agua. Pero también señala ataques a lugares que en teoría están protegidos por el derecho internacional, como hospitales clave como Al-Shifa y Al-Quds, o incluso escuelas de la ONU que se estaban usando como refugios. De la infraestructura, de lo material, pasamos a lo más duro, el coste humano directo. Aquí es donde el libro intenta ponerle cara y nombre a las estadísticas, a través de cifras, sí, pero también de testimonios personales. El libro presenta una cifra devastadora: más de 40.000 palestinos muertos. Pero el autor subraya que esto es solo una estimación, porque se cree que el número real es mucho mayor, con miles y miles de personas que siguen desaparecidas bajo los escombros. Pero, más allá de la cifra total, el libro pone un énfasis muy particular en el impacto desproporcionado sobre mujeres y sobre todo niños. La cifra que más destaca es esta: más de 18.000 niños muertos. El autor utiliza estos datos para argumentar que la naturaleza de los ataques fue, por definición, indiscriminada. Pero claro, los números son fríos, no cuentan toda la historia. Por eso, el libro recoge testimonios como el de Khaled Nabhan, un padre que después de perder a toda su familia se hacía esta pregunta terrible: ¿qué es un padre si no puede proteger a su familia? Es a través de estas historias que el autor busca traducir la frialdad de las estadísticas en una tragedia humana tangible. Bien, después de exponer la situación sobre el terreno, el libro cambia de escala. Ahora analiza cómo reaccionó el mundo, cubriendo tanto los movimientos de la sociedad civil como las acciones a nivel estatal. Y lo que presenta es un panorama de muchísima movilización, pero también de una profunda división. Una parte de esa reacción, según el libro, se vio claramente en las calles. Se documenta la escala de las protestas globales con cifras como estas, para argumentar que hubo una movilización ciudadana masiva.
El autor la presenta como una prueba de un creciente rechazo popular a las acciones militares de Israel. Otra forma de presión ciudadana que el libro analiza en detalle es el movimiento de boicot, desinversión y sanciones, más conocido por sus siglas BDS. Se describe como una táctica de la sociedad civil para ejercer presión económica, con campañas que apuntaban a empresas que, según los activistas, eran cómplices de la ocupación. Pero a nivel de los estados, el cuadro que pinta el libro es el de una comunidad internacional completamente fracturada. Por un lado, destaca a países como Sudáfrica, que llevaron la acusación de genocidio hasta la Corte Internacional de Justicia. Y por el otro señala a naciones como Estados Unidos, Alemania o el Reino Unido como los principales proveedores de armas a Israel. Ya en su capítulo final, el libro da un giro. Pasa de ser una crónica de la destrucción a centrarse en la resiliencia del espíritu humano y a plantear cuál podría ser el camino a seguir a partir de ahora. El autor argumenta que, a pesar de la devastación absoluta, la resistencia no es solo militar. Se manifiesta de otras formas, en el arte que surge de los escombros, en la ayuda mutua entre vecinos y, sobre todo, en la insistencia casi heroica por continuar la educación. Todos estos actos son presentados como la prueba de un espíritu que se niega a ser aniquilado. Y el libro concluye así, con esta pregunta abierta y desde luego provocadora. No nos da una respuesta fácil, sino que la deja en manos de quien lee. La intención es clara. Después de presentar esta crónica de atrocidades, el autor obliga a que nos preguntemos cuáles son los siguientes pasos, cómo se empieza a construir un camino hacia la rendición de cuentas y, en última instancia, hacia la justicia.